Cambia la estrategia, no cambies el sueño. No siempre es necesario cambiar esa ilusión, ese deseo, ese sentir que tenemos sobre lo que para nosotros sea una vida ideal, un trabajo ideal, una pareja. Lo que sea que estemos visualizando y construyendo, en muchas ocasiones nos dejamos cegar porque no nos salen algunas cosas bien y lo que hacemos es cambiar ese sueño, ese ideal, que puede que sí sea un propósito real para nosotros y no nos damos cuenta o no evaluamos que lo que estamos es repitiendo la misma estrategia que no nos ha funcionado para alcanzar esa meta. En muchas ocasiones cambiar de camino, revisar nuevas estrategias, nuevas posibilidades, abrir nuestra mente a nuevos conocimientos, a nuevos relacionamientos, nos permite ver con mucha más claridad cosas que antes no veíamos y caminos que seguramente nos van a conducir hacia ese sueño que tanto anhelamos. A lo largo de la historia podemos leer filósofos, científicos, políticos que intentaron no una, sino hasta 100, 200, 300 veces algo, cambiando la forma y la dirección en la que venían, y llega un punto en el que alguno de esos intentos, siempre y cuando haya una pasión muy grande por eso que estamos soñando, llega a funcionar. A nivel personal me han sucedido lugares o sueños o estrategias o proyectos que yo veía que definitivamente ya no funcionaban, pero era porque estaba siguiendo el mismo contenido para educarme de las mismas personas, tomando las mismas acciones cada día, usando las mismas estrategias, y lo que hacía era que generaba un bucle que claramente no me estaba dando resultado, porque no me estaba permitiendo expandir y conocer nuevas formas para lograr construir eso que estaba yo anhelando. Y es que en muchas ocasiones nos confundimos, a veces decimos o que no funciona, o que el sistema, o que el gobierno, o que definitivamente es que no tenemos madera para esto. Con esto me explico, es un término coloquial, a que no tenemos como las capacidades, las habilidades, que no se nos da a nosotros hacer eso, pero en realidad no es que no se nos dé, es que estamos repitiendo los patrones, y cuando estamos repitiendo estos mismos patrones, pues los resultados van a ser exactamente los mismos, porque como lo dice la famosa frase, no podemos obtener resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Y yo te recuerdo que mi nombre es Liliana Castillo, estoy aquí para compartir contigo conocimientos, experiencias y habilidades que he venido adquiriendo en el camino, y lo hago con la intención de inspirarte un poquito en el camino si lo estás necesitando, como lo he necesitado yo en muchos momentos de mi vida, y gracias a que a alguien se le ocurrió compartir esas experiencias, esos conocimientos, yo he podido avanzar en mi camino. Yo considero que lo bueno se comparte, al menos en mi cultura de noticias malas estamos saturados, así que si hay cosas que a nosotros no funcionen, qué bonito compartirlas. Y tú también aquí en los comentarios, si tienes alguna experiencia o algo que nos quieras compartir, déjanoslo acá en los comentarios para que juntos aprendamos y salgamos adelante. Yo creo que todos en algún momento hemos vivido experiencias donde sentimos que entramos en un bucle y que no avanzamos, que si bien en un comienzo había esa chispa, esa emoción y las estrategias iniciales que aplicamos nos funcionaron, no importa si es laboral, sentimental, familiar o un proyecto físico, una empresa, lo que sea que estés construyendo, en muchas ocasiones entramos en ese estancamiento y no nos damos cuenta o no paramos para evaluar que persistir no significa repetir. Persistir en algo, en ese sueño que tú sabes que es real y que sí lo quieres y que sí lo sientes, no significa que sigamos repitiendo, como les decía anteriormente, las mismas acciones, porque persistir repitiendo los mismos patrones no nos lleva a tener nuevos conocimientos, nuevos aprendizajes, y esto justamente es lo que no nos permite evolucionar. Cuando realmente nos apropiamos de nuestros sueños, de nuestros ideales, de lo que estamos construyendo, nos damos cuenta que todo lo que llamamos fracasos o errores, porque está condenado completamente cometer errores, al menos en la cultura en la que yo crecí, cada vez que nos equivocamos se ríen de nosotros y como que están ahí tocando la llaga para que se siga repitiendo ese dolor o esa incomodidad que vivimos por el error que cometemos, y no nos han enseñado que eso que vimos como fracaso o como errores lo que nos está dando es la información para no seguir por ese camino, para construir un nuevo sendero. Ahora que estoy en el campo, en el lugar donde yo crecí, en una zona rural, en un pueblo de Colombia, recuerdo cuando era niña que precisamente cuando había algún bloqueo, por lo que sea, un árbol se caía o lo que fuese, mi padre cogía el machete y comenzaba a abrir un nuevo sendero por el lado para cruzar y llegar al punto donde necesitábamos llegar. No íbamos a dejar de ir a traer los alimentos o lo que necesitáramos, porque en esa época no habían carreteras, acá eran trochas, y esas trochas en el bosque o en el monte, como se le llama comúnmente acá, van creciendo de hierba y él necesitaba trozarla para poder cruzar, para poder hacer un sendero al otro lado. Y yo creo que cuando nosotros vemos la vida de esta manera, cuando comenzamos a ver que si un sendero está bloqueado o no funciona, o nos lleva en una dirección que nos está desviando, podemos comenzar a ver esos nuevos senderos que podemos abrir, esos nuevos caminos, y para eso requerimos nueva información, y esa nueva información llega cuando analizamos la que ya tenemos.
cuando analizamos qué nos llevó a ese error o a ese fracaso, que en realidad nos está dando toda la información, toda la data que necesitamos para construir esos nuevos senderos. Si nosotros no somos capaces de reconocer que algo estamos haciendo mal o de revisar qué es en lo que estamos fallando, nunca vamos a ver la opción de otros senderos porque vamos a seguir ahí en ese sendero aunque esté bloqueado y no nos permitimos ver más allá. Y aquí una experiencia personal. Durante muchísimos años yo trabajé como empleada en diversos trabajos. Comencé a los 14 años y terminé a los 35 de trabajar como empleada para diversas empresas. Y está bien, al comienzo era maravilloso tener la experiencia, todo lo que aprendí fue muy bueno. De verdad que lograr superar mucho la timidez, la forma en la que yo me expresaba, permitirme aprender nuevas cosas, relacionarme con nuevas personas y en diversos trabajos, a mí me permitió desarrollar muchísimas habilidades y me lo permití yo, porque al fin y al cabo podemos salir de nuestra casa y trabajar en una sola cosa toda la vida y en muchas ocasiones vivimos frustrados porque no sabemos más, pero es porque nosotros mismos no nos permitimos aprender nuevas habilidades. Recuerdo cómo me juzgaban o se reían en alguna época sobre el tema de que yo tenía muchos puestos se refiere a muchos lugares de trabajo. Yo tuve más de 16 empleos y el último lo tuve sobre los 33 años y ahora tengo 40. Entonces, estar saltando de un trabajo al otro es visto como una inestabilidad, pero en mi caso yo siempre estaba viendo cómo avanzar. Sin embargo, llegó un punto en que tenía mis hijos muy pequeños y los estaba descuidando y yo veía que ganándome 1 o 2 salarios mínimos definitivamente yo no iba a poder darles la calidad de vida que yo quería. Y más que el tema de la economía, porque puede que hoy en día esté ganando algo similar en cuanto a dinero, el tiempo de calidad para ellos y todo lo que uno se ahorra, en mi caso, por ejemplo, trabajando desde casa, aprendiendo a ofrecer servicios de manera virtual y no solamente a entregar hojas de vida. Aquí yo con esto no estoy demonizando de que todo el mundo tenga que emprender u ofrecer sus servicios y que no puedan trabajar como dependientes de un empleo. Sin embargo, si es el caso de las personas que como yo no tenían tiempo para sus hijos, para su familia, no se sentían satisfechos madrugando y tomando trancones de 2 y 3 horas que en Bogotá es completamente normal, es compartirte que sí hay otros caminos, que sí hay otros senderos que podemos abrir y que no es fácil, que no es de un día para otro, que no te van a hacer millonario o millonaria de un día para otro, pero que si persistimos sin estar repitiendo ese mismo patrón, vamos a poder aprender muchísimas cosas y va a llegar el momento en que el nuevo relacionamiento que tenemos con nuevas culturas, con nuevas personas, nos va a llevar a ver esas opciones que antes parecían imposibles para nosotros, porque el tema de estar repitiendo es que eso que dice el entorno lo empezamos a tomar como una verdad propia porque no conocemos más. Y como dicen por ahí, hacemos lo mejor que podemos con lo que tenemos. Cada persona tiene como resultado en su vida las consecuencias de lo que hizo con lo que tenía, con lo que sabía, con lo que conocía. De ahí el tema de tener mucha empatía, porque a veces vemos personas y decimos es que no es capaz y pues no es que no sea capaz de hacer más. Una persona mayor, por ejemplo, que no se permitió explorar otras habilidades, es que no conoció más, pero no podemos justificar y caer en el victimismo que también veo a veces como de que pobrecito, es que no todos podemos. Sin importar la etapa en la que nos encontremos, podemos leer un nuevo libro, podemos aprender de nuevas personas, podemos cambiar el relacionamiento que tenemos, podemos decidir ver programas de televisión o series que nos enseñen, que nos nutran y no las que nos hacen únicamente perder el tiempo en una programación de distracciones. Y esto yo creo que es una línea muy delgada y que genera mucha controversia en ocasiones porque vivimos justificando la pobreza cuando en realidad hay personas que en su propia casa podrían empezar un negocio con lo que saben hacer de cocina, de acompañamiento de tareas a niños, de muchas cosas que podríamos hacer por internet, de servicios que podemos ofrecer, pero sencillamente la pereza mental no nos deja ver que más allá hay otros conocimientos que podemos aprender. Y si estamos acostados en la cama todo el día viendo series, novelas, hablando mal de los vecinos, escuchando chismes, noticias que desinforman todo el tiempo, catástrofes que están pasando al otro lado del mundo y por las cuales no podemos hacer nada. Y sí nos bajan la energía porque quedamos impactados y afectados por todo esto que está sucediendo, pero no estamos haciendo nada por nosotros y los que nos rodean, que son los que sí podemos ayudar, que es lo que sí está a nuestro alcance. De ahí la importancia de que consumamos lo que nos nutre, lo que nos sirve, porque si no está sumando a nuestras vidas lo que estamos haciendo con nuestro tiempo, lo estamos perdiendo y lo que está es restando cada vez más al poco tiempo que tenemos aquí en este plano terrenal. Y como herramientas que puedes aplicar y que te pueda yo compartir, te diría, evalúate sin juzgarte, porque la culpa es la causante de la mayoría de estancamiento que tenemos en nuestras vidas. Sentirnos culpables por lo que ya hicimos y no podemos cambiar es algo que nos carcome por dentro y no nos va a dejar avanzar. Evalúa lo que estás haciendo soltando esa culpa. Lo que pasó, pasó. Si tienes que soltarlo, meditar, hacer constelaciones familiares, ir a un psicólogo, lo que tú creas que necesites según sea tu proceso, hazlo.
pero no empieces a evaluarte juzgándote, criticándote, porque ese lenguaje no te va a llevar a absolutamente nada y sí te va a seguir dejando en un lugar donde no puedes permitirte ver más oportunidades porque esas cargas no te dejan avanzar. Lo segundo, ajusta el método, busca otra forma, no necesariamente cambies ese gran sueño. Tú no cambias tu casa de un lugar porque se llenó de maleza el alrededor y los caminos no permiten entrar, simplemente abres una nueva trocha o limpias el camino que está lleno de hierba de monte en ese momento para poder ingresar a tu casa. No te vas a llevar tu casa para otro lugar o vas a hacer otra casa. Estoy hablando de esta metáfora entendiendo que es una casa que está completamente habitable. Si yo me fuera de esta casa, que es nuestra casa con mi esposo y mi familia acá, y no limpio la carretera, el acceso, el camino de acceso, claro que en unos 6 meses o en un año va a estar lleno de monte nuevamente, van a comenzar a crecer árboles en la carretera, en el camino. Pero cuando yo vuelva en un año o en 6 meses, no voy a construir otra casa en otro lugar porque esta casa está buena, está en buen estado y se puede habitar. Lo que necesita es limpiarse y para eso debo abrir esa trocha. Y si es que esa trocha ya no la puedo abrir por lo que sea, miraré la forma de entrar por otro lugar a mi casa, a mi hogar, pero no necesariamente siempre tenemos que estar cambiando las cosas grandes que nos interesan, en este caso tu hogar, tus sueños, tus viajes, tus metas, lo que para ti sea un gran sueño que estés construyendo, no tienes que demolerlo siempre. Sí, es verdad que hay casas antiguas que se deben demoler para construir nuevas, que en mi caso que vivo como nómada ecodigital, me encanta moverme de un lugar a otro, pero eso no significa que siempre todo tenga que ser cambiado. Hay cosas que pueden ser más que reparadas, redireccionadas para poder llegar a ese punto en el que queremos estar. Tercero, rodéate de energía que te impulse y con esto te estoy hablando de lugares y de personas, de los entornos. Y si es que el entorno definitivamente no te favorece, crea microentornos en donde tú estás. Si es que tienes que madrugar o trasnochar, lo digo porque yo tuve que vivirlo de esta manera cuando tenemos hijos pequeños, por ejemplo. Es imposible para mí estar estudiando concentrado o haciendo un video si tengo 2 niños corriendo todo el tiempo y gritando a mi alrededor. Y en niños, pues yo no puedo cambiar esta condición, es su naturaleza, estar jugando, estar hablando, ellos no se van a quedar en silencio si son niños muy pequeños. O en muchas ocasiones me ha pasado, hay una construcción al lado de la casa donde estoy viviendo. Bueno, en esos casos pues tengo que ver la manera como lo hago en la noche, cómo lo hago en la madrugada, en la mañana, como cuando estamos en una carrera universitaria o en algo nos dan una beca para estudiar alguna cosa y ahí sí madrugamos y trasnochamos. Pero cuando es para nuestros sueños y para ver nuevas formas de lograr eso que tanto anhelamos, nos bloqueamos y como que entramos en esa pereza que preferimos no hacerlo, y lo digo porque sigo cayendo muy continuamente en esto y me lo digo para mí y por eso lo comparto contigo aquí también. Y para ir cerrando, te podría decir que el miedo no se vence esperando, se vence avanzando, con pasos pequeños, pero avanzando cada día. Y cada intento te deja una lección que te permite ir preparando el siguiente paso. Recuerda que rendirte fácilmente en algo que para ti vale la pena no da paz, al contrario, genera mucha frustración y culpa a largo plazo. Y con esto me estoy refiriendo a sueños propios, a sueños que realmente a ideales u objetivos y metas que realmente valgan la pena para ti, no a relaciones que te están atormentando, entornos que estás permitiendo y que te están saturando cada día. No, o aguantarte en un trabajo donde te van a aumentar el sueldo, te quieren ascender y tú sigues tolerando faltas de respeto. No me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a no rendirte con lo que realmente tenga mucha importancia para ti, que sea un ideal para ti, que tenga que ver directamente contigo, que las acciones o lo que sea que tengas que hacer esté bajo tu cargo, tu responsabilidad y no sobre otros. A eso me refiero, a esos sueños y a esos ideales, porque a veces confundimos no rendirnos con quedarnos en relaciones tóxicas, con quedarnos en trabajos donde no nos sentimos bien, con quedarnos en lugares donde no estamos evolucionando, y no es a eso a lo que me estoy refiriendo. Me estoy refiriendo a esos sueños que tú emprendes, a esos negocios, proyectos que realmente para ti tienen un sentido, tienen un propósito. Mira, la claridad no llega esperando el momento perfecto. La claridad comienza a verse cuando nos movemos aunque no veamos el camino completo, cuando comenzamos paso a paso a limpiar esa trocha, ese nuevo camino por el cual podemos avanzar hacia ese punto. Y no importa cuántas veces tengamos que iniciar esa trocha, ese nuevo camino, porque te aseguro que cuando es algo que realmente es importante para ti, como te decía inicialmente, no tienes que cambiar el sueño, simplemente tienes que cambiar las formas, tienes que cambiar las rutas que estás usando para llegar a ese punto. Te agradezco muchísimo por llegar hasta este punto, por acompañarme en este espacio, que me llena el corazón compartirlo contigo, que realmente me satisface poder dejar por aquí
algo que quizá pueda aportar en tu camino, como les digo siempre, porque en mi vida muchísimas personas han impactado gracias a que se atrevieron a escribir un libro, a compartir una historia, a grabar un video, sin importar si estamos listos para hacerlo o no. Siempre estamos dejando una semillita para alguien. Y si crees que este contenido es de valor para alguien más, no dudes en compartirlo y también déjame las experiencias aquí en los comentarios. Todos los aportes que podamos recibir juntos para co-crear, para crecer, para salir adelante, sin juzgar, sin criticar, sin estar burlándonos o faltándole el respeto a los demás, siempre van a funcionar. Y deseo que sigas viviendo momentos maravillosos en tu vida.